Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y estamos en JNE Televisión, que llega a ustedes a través de los canales 44 y 516 de Movistar. Y estamos en Reforma Electoral en Marcha. El día de hoy vamos a hacer un balance acerca de las normas que ya se han aprobado sobre la reforma electoral. Y para hablar de ello contamos en el estudio con la grata presencia de Ditel Columbus, que es director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas. Bien, como habíamos señalado en la introducción, deseamos hacer un balance el día de hoy sobre qué es lo que ya se ha aprobado y después hablaremos pues de lo que todavía no se ha aprobado en lo que se ha denominado reforma electoral. Hay algún conjunto de normas que ya han sido aprobadas por el Parlamento anterior, entre ellas, por ejemplo, el tema de la no reelección de autoridades locales. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, yo creo que el tema de esta reforma de no reelección lo que buscó fue un poco acallar un clamor popular en un momento, en una coyuntura social en la que había eclosionado pues bastantes casos de corrupción a nivel de gobiernos regionales y locales. Muchos presos. Así es, ¿no? Y el problema ha sido que el Congreso lo que buscó es salir por la tangente, por la salida fácil, ¿no? Y lo único que dijo es, la solución para combatir la corrupción en nuestro país a nivel local y regional es que las autoridades no se reelijan. Lo cual es un absurdo, y catalogar de una reforma electoral ese parche, incluso un parche mal hecho como esa ley, es pues una falta de respeto a todo el proceso de reforma electoral que se tiene que hacer. Porque para empezar, ¿en qué cabeza cabe que aquel mal funcionario o aquella autoridad que va a desfalcar las arcas del Estado necesita una reelección para poder continuar con ese modus operandi? 4 años, ¿no? Así es. Quien va a robar al Estado lo va a hacer en 1 año, 2, 3, 8, 10 o en 12, ¿no? Y si tú le dices que ya no va a tener 8, vamos a decirlo así, su plan de negocios lo va a adecuar a 4 años, ¿no? Y va a tratar apurarse, entre comillas. Va a tratar de recuperar, pues, entre comillas, su inversión en el menor tiempo posible. Entonces, decir que la reelección de autoridades evita actos de corrupción es una mentira, ¿no? Y hay un tema que tú mencionaste, lo dijiste al principio de tu intervención, es que esto se ha catalogado como parte de la reforma, pero en esencia yo no creo que sea una reforma electoral. O sea, no se están atacando los cimientos o las bases sobre las cuales se estructura nuestro sistema. Claro. Es como tú dijiste, un parche. Claro. Mira, si quisiéramos hablar, por ejemplo, de reforma electoral en el ámbito regional municipal, por ejemplo, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que siempre he discutido, ¿no? Que es el tema de domicilio a nivel municipal, por ejemplo. A nivel regional, tú si quieres postular a un puesto, a un cargo determinado, tienes que tener residencia. El arraigo. ¿No? El arraigo en ese distrito o en esa región. Porque en el caso municipal tiene que ser la excepcionalidad siempre lo municipal y tienes que tener domicilio bajo la regla del domicilio múltiple. El jurado, ¿no?, jurisprudencialmente ya se ha pronunciado al respecto. Recordás el caso de Curi sobre el tema del domicilio múltiple. Hay que tomarlo con sí, claro. pinzas. Se toma el de la residencia. Sí, con pinzas, pero es que todavía está pues la norma que te dice que es bajo la lógica del domicilio, ¿no? Y en la última elección municipal, ¿no?, en la del 2014, han habido casos en los que los jurados electorales especiales, por ejemplo, han seguido admitiendo listas en las que, por ejemplo, hay candidatos a regidores, alcaldes, ¿no?, que no residen en la jurisdicción y sin embargo se les ha seguido admitiendo. ¿Sabes dónde es más grave el tema? Yo me imagino que tú has viajado bastante y conoces mucho el Perú. Más o menos. ¿Qué departamento no conoces? Huancavelica. Sí, Huancavelica. No ha sido Huancavelica. Sí. Pero tú puedes ser congresista por Huancavelica. Bueno, no se requiere el arraigo. Ni haber nacido allí, ni estudiado allí, ni vivido allí. Tú puedes el día de mañana, cuando hay una elección para congresistas, ser candidato por Huancavelica. Sí, claro. Es un tema de reforma ya, si se quiere, congresal, parlamentaria, de la cual hablaremos en su momento, pero el tema del domicilio que has mencionado es bastante importante. Ahora, con la reforma, y luego tomamos el término reforma dentro del contexto que estamos hablando, se está penalizando, por ejemplo, el golondrinaje. Sí, sí, claro. Es importante esta última norma que se dio para el tema de las sanciones para el golondrinaje. Sí, 8 años creo que ¿no? Sí. Pero el problema es de que, ¿qué haces tú? A ver, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Con una norma, si la norma, por ejemplo, no va acompañada de ciertos recursos que le permitan, por ejemplo,
¿no? A RENIEC a hacer una fiscalización total para ver si se cumple o no se cumple. Es decir, tú tienes una norma que te dice tu obligación es A y B. ¿Y quién va a fiscalizar? Obviamente se supone que es RENIEC, pero para que RENIEC haga una fiscalización como lo puede hacer el jurado con los temas de fiscalización que tenga, o la OMP incluso, necesita recursos. Y si no tienes una medida como esta, con recursos adicionales que la acompañen, entonces es una, vamos a llamarlo así pues, una medida incompleta, que no va a lograr los objetivos que busca. Actualmente hay muchísimas personas que saben de que están en falta al no cambiar su domicilio por el de residencia real y sin embargo no lo hacen. Por desidia, por falta de tiempo o porque finalmente falta dinero o porque finalmente saben de que si no lo hacen no pasa nada. No pasa nada. Entonces eso es lo que se tiene que cambiar, ¿no? La reforma no solamente tiene que ser un postulado ideal de lo que tenemos, a lo que tenemos que apuntar en materia electoral, sino que ese postulado tiene que ir de la mano con ciertos mecanismos de fiscalización para que se instrumentalice. Mira, prueba de ello es el tema de esta ley 3414, ¿no? Se dijo, oye, hay que ver, penalizar el tema de las dádivas. Quien entrega dádivas, bueno, la organización es sancionada por la OMPE y el candidato es excluido, ¿no? Ok, la idea no es mala, porque tenemos que desterrar esta lógica, pues, mercantilista de la política, ¿no? En la que tú quieres comprar las conciencias ciudadanas para torcer la voluntad popular. Eso no es malo, eso es, creo, bueno. Lo malo de la norma fue la terquedad con la que se aprobó, no se quiso dar su brazo a torcer, el Congreso me refiero, a pesar de que el jurado le dijo que estaba mal planteada. Me preguntó, ¿la aplicamos? Así es. El Poder Ejecutivo también un poco estuvo al comienzo en ese tema, pero finalmente el Congreso dijo, no, va así como está, ¿no? Y el primer sancionado fue el partido del cual el presidente del Congreso es, ¿no? era candidato. Yo creo que Iberico debe estar arrepintiéndose. Bueno, igual, yo creo que Acuña no hubiese ganado, pero se debe estar arrepintiendo porque por su tosudez, Acuña fue excluido. Y eso, ¿por qué traigo a colación la ley 3414? Porque si bien la intención, ¿no?, es buena, la falta pues de tecnicismo, vamos a llamarlo así, con la cual se elaboró y las deficiencias procedimentales obligaron pues al Jurado Nacional de Elecciones a que vía interpretación y unificación por criterios especiales. Hubieron dos problemas. Aparte de la oportunidad en la cual salió. Sí, claro. Salió el 17 de enero con una elección en el mes de abril y con candidaturas que ya estaban en plena campaña, muchas ya inscritas. El problema fue la falta de tiempo para su reglamentación. Tuvo que crearse un procedimiento ad hoc sobre la marcha, de darle una primera instancia al Jurado Electoral Especial, a que Fiscalización emita un informe y luego el jurado se pronuncie. Y segundo, la ausencia de jurisprudencia. Entonces, todo eso sumado a las muchas ganas que tenían los candidatos de comportarse como se comportaban tradicionalmente, generó el problema. Pero estábamos hablando del tema del voto golondrino. El voto golondrino, que tiene pues influencia directa en las circunscripciones subnacionales de menor tamaño, llámese distritos o incluso provincias, ha tenido pues un freno, ¿no? Dentro del esquema o paquete de la reforma se ha penalizado a aquellas personas que votan en una circunscripción en la cual no reciben. Desde tu perspectiva, haciendo un balance de lo aprobado hasta ahora, ¿esa norma es buena, es suficiente, puede ser complementada, es mala? No, la norma es buena, ¿no? Es buena, pero tendría que mejorarse en ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Lo que te mencionaba hace un momento, el tema de penalizarlo no es malo, es un poco hacer valer la autoridad del Estado en sancionar aquellas conductas que considera pues que pueden tener un impacto en un resultado electoral, ¿no? Pero el problema para mí viene en la implementación, en la fiscalización de todos este tipo de conductas, ¿no? No es solamente dar una ley, ¿no? Porque los problemas no se solucionan solamente con leyes, con normas, sino también con ciertos procedimientos que tiene que estructurar RENIEC y que esos procedimientos implican un costo, ¿no? Implica ejecución presupuestal, es gasto. Si tú quieres implementar una fiscalización real de todo este tema del golondrinaje, vas a tener que contratar personal, por ejemplo, adicional al que tienes, porque con el personal que tienes no te das abasto. Tener personal adicional implica también un costo, pero no solamente es la persona, sino es toda la infraestructura que conlleva a que estas personas puedan ejecutar. Formatos, vaciado de datos. Pero eso, equipos tecnológicos,
A estas alturas, por ejemplo, tú no vas a hacer una fiscalización, pues, ya con un formato en papel, ¿no? Es mucho más fácil. Ahora, hace poco hemos visto, el domingo, por ejemplo, INEI fue a visitarme para hacer el censo en mi casa. Recuerdo el censo anterior que era todavía con formatitos y se demoraban, pues... Ahora con una aplicación, ahora ¿no? son con una app en tu tablet y se demoraron menos de un minuto, creo, ¿no? Entonces, lo que tú recomendarías sería que esta norma que penalice el golondrinaje venga acompañada con un mayor presupuesto. Sí, claro. Si no, no va a poder haber una fiscalización real, ¿no? Efectiva. ¿Y de qué te sirve tener una norma que te dice algo si no tienes cómo instrumentalizarla? Ese es un buen punto. Otra de las normas que aparecieron con motivo de las elecciones generales del presente año fue la ventanilla única. ¿No? La ventanilla única que se implantó, ya venía de Colombia también. ¿Qué opinión tienes sobre la misma? La ventanilla única es una excelente iniciativa, pero necesita complementarse con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema que sea obligatoria, ¿no? Es decir, que todas las agrupaciones tienen que respetarla necesariamente. Que todas las agrupaciones tengan necesariamente que recurrir a ella para hacer su trabajo de un filtro de sus candidatos. ¿Por qué te digo esto? ¿No? Yo recuerdo que en la última elección, en el caso del Frente Amplio, ¿no? Se le cuestionó que había una candidata, bueno, se le cuestionaron varios candidatos, pero me acuerdo del caso de uno en particular, en la que le señalaban de cómo era posible de que esta persona haya tenido sentencias penales condenatorias y que no se le haya declarado al jurado. Y la respuesta de la candidata presidencial o de uno de los dirigentes del Frente Amplio fue, bueno, pero la culpa la tiene el Jurado Nacional de Elecciones que no me avisó. Pero, señor, pero si tienes la ventanilla única, ¿qué necesitas para acercarte o mandar a tu personero y que busque la información? Los partidos políticos tienen que ser conscientes de algo. La obligación, es decir, el primer filtro de los candidatos que se presentan a la ciudadanía para una elección son los partidos, no es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones te está dando facilidades como la ventanilla única para que la utilices y no pases los papelones que has pasado como en esa elección última. Pero tienen que cumplir. Y lamentablemente, pues, en nuestro país y sobre todo en nuestros partidos, si no es obligatorio, no se cumple, ¿no? Entonces, la ventanilla única debería ser un requisito obligatorio de que todos los candidatos o todos los partidos tienen que filtrar a sus candidatos utilizando la ventanilla única, porque así nos podemos evitar, por ejemplo, tener sorpresas a lo largo de ya el proceso de impugnaciones con personas que han ocultado información por temas penales, por ejemplo. Y aparece lo ¿no? que aparece después. Y te propongo continuar este debate luego de esta pequeña pausa. Ya volvemos, amigos, con Reforma Electoral en Marcha. Amigos, continuamos con el segundo bloque de Reforma Electoral en Marcha. Contamos en los estudios con Ditel Columbus, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. Antes del corte estábamos conversando acerca de la ventanilla única y los problemas que tenía. ¿Cuáles eran estos? A ver, como te mencionaba, Fernando, el tema es, para mí, el principal problema es que no es obligatorio, ¿no? Entonces, eso hace pues que sea un esfuerzo loable del jurado, pero no ayuda pues a lograr el objetivo que tiene trazada esta ventanilla única, ¿no? Entonces, yo creo que se debería mejorar eso en esta reforma y aprovechar este trabajo que tiene a su cargo la Comisión de Trabajo o este grupo de trabajo que es parte de la Comisión de Constitución del Congreso, en ver algunos temas muy puntuales, como por ejemplo ¿no? Y volverlo obligatorio, es decir, que no puedes tú seguir con tu proceso de inscripción si previamente no has pasado o has filtrado a tus candidatos por la ventanilla única. Algo así como tú no podrás inscribir como candidato a fulano de tal si no has acreditado que previamente has hecho la consulta de sus antecedentes. Así es. No, mira, eso ahorraría muchísimo tiempo, sobre todo en la parte de impugnaciones, y nos ahorraría pues la vergüenza de después tener autoridades que han sido elegidas, porque lamentablemente pues la falta de recursos y el tiempo también, ¿no? Y la sobrecarga conlleva que a veces no se puedan detectar este tipo de deficiencias en las hojas de vida antes de la elección. Es muy poco tiempo, ¿no? para verificarlas, es muy poco tiempo, ¿no? Es verdad. ¿No? Imagínate tú, sobre todo en la elección municipal y regional que viene, donde son imposible. Cientos de miles de personas que vas a tener que candidatos, filtrar, más o ¿no? menos. Entonces es imposible, ¿no? Pero
¿Qué pasa, por ejemplo, si es que la norma lo dice, si es que detectas esto una vez que ya fueron elegidos? Bueno, oficialmente o teóricamente los vas a denunciar penalmente, ¿no? Pero muy probablemente prescriba en el Poder Judicial y no pase nada. Y te vas a tener que aguantar en el Congreso, en el gobierno regional o en el local, una autoridad que tiene pues antecedentes penales. Y hemos tenido, por ejemplo, en la actualidad, o en el Congreso anterior, congresistas que han estado sentenciados por proxenetismo, contrabando, y esa es una etcétera, de las normas etcétera, sobre las ¿no? cuales mayor reparo se ha puesto por parte de los congresistas. Mira, el principal escollo que tiene la reforma son los reformadores. Y eso yo siempre lo sostengo. ¿Por qué? Buena frase, ¿eh? No, la reforma, su principal problema es el reformador. ¿Por qué? Porque es el Congreso integrado por políticos que pertenecen a partidos. Y obviamente los partidos no van a legislar en contra de ellos, como el tema de la fiscalización obligatoria por parte de los entes electorales, para la democracia interna, de los procesos de democracia interna. No les interesa. El tema de financiamiento de campañas, que lo vieron en un programa acá, tampoco pareciera que tienen mucho interés, porque se podría entender de sus actitudes que prefieren mantener pues en un cómodo gris sus finanzas partidarias. ¿Cómo financias tu campaña? No, ayer o antes de ayer he estado viendo en los medios este problema que había en Acción Popular, donde de repente apareció una factura de casi $500,000 que era para la campaña, pero que estaba a nombre de un tercero y no del partido. Y bueno, y hay un problema pues entre la dirigencia del partido, Acción Popular, con sus congresistas. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que aclarar, y eso se tiene que hacer a través de una reforma real, no de parches mal hechos como hemos ¿Considera venido que haciendo. esto es también parte, o sea, debería ser catalogado como reforma o no es una reforma? ¿Cuál de todo lo que hemos conversado ahorita? Ventanilla única, por ejemplo. No, sí, claro que sí. ¿Por qué? Yo creo que eso sí es parte de reforma, porque todo aquel procedimiento o mecanismo que te ayude a transparentar cualquier etapa del proceso electoral, desde la previa, desde que es democracia interna, pasando por el proceso en sí, o terminando con cualquier acción posterior al acto eleccionario, es obviamente importante y sí es trascendente. Esta suma, pero puede ser mejorada, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, mira, en derecho los abogados sabemos de que las normas no son perfectas, todas las normas son perfectibles y tienen que ir acomodándose o adecuándose, o si quieres, evolucionando, ¿no?, de acuerdo a las situaciones que van apareciendo. La ventanilla única, cuando surgió como idea, fue una excelente idea en su momento, ¿no? Pero ahora la ventanilla única tiene que dar un paso más, que es adecuarse pues a todas estas situaciones anómalas que se han suscitado, por ejemplo, en este proceso electoral, que te dan luces de cuáles son las deficiencias normativas que tenemos, ¿no? En el tema de la ventanilla única, en el tema de financiamiento de campañas, porque, bueno, ¿quién se va a creer también que financias una campaña con cócteles o vendiendo galletitas en Huamanga? O sea, nadie se la cree. O el tema de la supervisión de hojas de vida, ¿no?, para evitarnos todas estas complicaciones. Ahora, una reforma, por ejemplo, en el caso de hoja de vida interesante, ¿no?, que a través del instituto lo venimos proponiendo y que al parecer mucho eco no va a tener, es de que una vez elegido, si detectan después de elegido que has mentido en tu hoja de vida por temas penales o cualquier otra de las tipificaciones que hay en la norma, no es que solamente te van a denunciar penalmente, se te debería vacar del cargo. Porque ¿cuál es la lógica de este mecanismo de la hoja de vida? Saber que quien está postulando cumple con no solamente los requisitos políticos o profesionales o legales, sino también morales, ¿no? O sea, tener Y el elector debe saber por quién está votando. Así es. No importa que tú hayas tenido en tu pasado pues algún problema y tuviste una deuda, estuviste preso por razones, digamos, un delito culposo, qué sé yo. Claro. Pero lo importante es que se sepa. Claro, mira. Que se sepa. Que tengas, por ejemplo, un tema, por ejemplo, sentencias por alimentos. Ok, todo el mundo los tiene, pero... No todo el mundo. Bueno, claro, varios lo tienen. Claro, no es algo pues que sea... condenable. Condenable, ya, digámoslo así. En los términos que estamos manejando, ¿no? Pero, ¿no? Sí es paradójico que, por ejemplo, ese político en específico termine presidiendo, pues, una comisión que tiene que ver con temas de familia, claro, ¿no?, en el Congreso, ¿no? Entonces... O integrando la comisión. Sí, o sea, ya eso te dice mucho, ¿no? Alguien que ha estado en problemas de lavado de activos, que termine, pues... fiscalización. Claro, o, por ejemplo, oponiéndose al tema de la modificación en el tema de la UIF, ¿no? Entonces, uno como ciudadano tiene, así como tiene la obligación de votar, ¿no?, y votar informadamente,
el Estado, los partidos políticos deben tener la obligación de transparentar su organización y exponer a sus candidatos. Pero no lo hacen. Mencionaste el tema de la reelección, por ejemplo. Y eso me trae a colación otra de las reformas que se aprobaron con motivo de las elecciones generales del presente año, y me refiero a la curul vacía, ¿no? A esta norma que se importó y se adecuó desde Colombia para aquellos congresistas que pierden su curul por los casos que la norma establece, ¿no? Narcotráfico, terrorismo, qué sé yo, y que no tienen la opción de volver a postular y que tampoco son reemplazados. Eso tiene una lógica, ¿no? Cuando en un partido de fútbol expulsan a un jugador, el equipo no lo reemplaza, el equipo se queda con un jugador menos. Eso es lo que se ha aprobado. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, esa norma yo creo que es una consecuencia de una situación que tenemos en la actualidad, ¿no? Que es un descontrol de cómo se viene estructurando el funcionamiento de los partidos políticos. Porque si tú tuvieras partidos políticos sólidos, institucionalizados, supieras o sabes bien quién está yendo en tu representación a una elección, creo que no es que no pasaría ningún incidente, sino que sería mucho menor de lo que venimos viendo. Pero yo no estoy tan seguro si es que es una salida ideal el hecho de dejar sin representación a un sector de la población. La sanción es para el partido. Sí, pero es que si tú dejas sin representación, no me refiero a que retires al candidato, sino que la lógica de la norma es... No hablamos de candidatos, ya hablamos de la autoridad, perdón. Que retires a la autoridad electa, sino que tampoco le permitas reemplazarla. ¿No es así? Entonces, la lógica de la representatividad que tienen, por ejemplo, los congresistas, es que representan la voluntad popular. Imagínate en una pequeña circunscripción... Madre de Dios, es el único caso que saca un congresista nada más. Que tenga uno o dos congresistas, y que sea en ese caso, ¿no? Y que no sea uno, sino que sean, lamentablemente, los dos congresistas de dos agrupaciones distintas que caen en esa infracción. Vas a dejar sin representación parlamentaria a toda una región. Entonces, estaríamos hablando que vamos a desestabilizar el sistema de representación nacional. ¿Quién va a ser la voz de estos ciudadanos que teóricamente, porque digo teóricamente, están representados en el Congreso por sus congresistas? Y si no los puedes reemplazar, peor aún, ¿quién va a llevar la voz del pueblo, ¿no?, al Congreso? Nadie. Entonces vas a generar un problema de ni siquiera subrepresentación, sino de inexistencia de representación, lo cual no es dentro de la lógica de nuestro sistema electoral. Creo que es un poco complicado manejar, ¿no? Imagínate tú... ¿Qué propones entonces? ¿Que se reemplace? Yo creo que sí. Lo cual implicaría la derogatoria de la norma. Sí, yo creo que si es que se cometen las infracciones que decía la norma, ok, la autoridad electa sale, pero que la reemplace el accesitario, ¿no? Y si, por ejemplo, en un extremo, si quieres castigar al partido porque no hizo bien su trabajo, no dejes sin representación. Ok, castiga al partido y que no lo reemplace, pues, el accesitario de la agrupación, sí, que la reemplace del segundo lugar en el cómputo de votación. Es decir, si fue, por ejemplo, el primer puesto del APRA y el segundo Acción Popular, por decir, Acción Popular, que entre el de Acción Popular, ¿no? Pero no dejes sin representación a una jurisdicción electoral, porque creo que eso es peor que lo que se está buscando ahora. La medida es interesante, es también bastante audaz, pero se me ocurre que se asemejaría un poco al tema de la vacancia, ¿no? Donde de la revocatoria, donde el principal instigador de la revocatoria es el que quedó segundo, el que está tentando que caiga la autoridad para yo asumir el puesto, cosa que ya ha quedado descartada ahora con la reforma, claro, ¿no es cierto? Pero es que en el caso de la revocatoria, tú no vas a generar una ausencia de representación, porque se genera automáticamente, claro, porque automáticamente, con la norma anterior era... Bueno, bajo ciertas circunstancias convocabas pues una elección complementaria, que gracias a Dios ya no se da porque es un gasto innecesario y absurdo, ¿no? Y además fomenta pues este tema de estar para estar revocando constantemente. Pero mal que bien, igual vas a tener representación a nivel local y regional, pasa una revocatoria y corren todos hacia arriba. Pero lo que mencionas, ¿no?, es cierto. En el caso del Congreso no sería así, te quedas sin representación. Entonces eso sería pues dejar afónico al pueblo de una jurisdicción electoral que no va a tener como un representante que defienda sus intereses en el Congreso. Entonces creo que eso se tendría que replantear un poco mejor, y en todo caso, si la lógica, como te digo, es castigar al partido político que no hizo bien su trabajo, darle la curul a otro partido. Darle la curul al partido que quedó segundo en el cómputo de votos para esa jurisdicción electoral. Y creo que de alguna manera eso sería pues no aliciente,
sino sería pues una forma en la que los partidos políticos tomen más en serio este trabajo. Usen la ventanilla única. Así es, y que usen la ventanilla única. Entonces, todos estos temas que vamos conversando, Fernando, vemos que están concatenados y que la mayoría necesita ser mejorados porque ya la realidad superó a lo que se reguló en su momento, ¿no? Es como este tema del silencio electoral en elecciones, ¿no? Dieter, el tiempo se nos está agotando. Yo había preparado la pauta del programa, para que en esta segunda parte hablemos de lo que falta. Hemos hablado de lo que se ha hecho, has tenido tu posición crítica respecto a algunos temas, has propuesto algunas mejoras, pero se me está quedando en el tintero qué no se ha hecho. Nos queda poco tiempo. Wow, ¿qué no se ha hecho? ¿Qué priorizamos? Mira, ¿La 2018, la 2021, las dádivas? Lo que pasa es de que si tú vas... Lo ideal sería una reforma integral, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tienen 120 días para trabajarla, yo no creo que lleguen a hacer una modificación integral. Yo creo que se va a tener que ver un primer bloque de reforma que tendría que ver actualizar la ley orgánica de elecciones, que está bastante desfasada. Y derogada por muchos artículos de sí, ley de claro, partidos políticos, ¿no? Ver cómo se va a mejorar la ley de organizaciones políticas, sobre todo en el tema de financiamiento de campañas, ¿no? Yo creo de que se tiene que penalizar el tema de las infracciones electorales en lo que refiere a este programa financiamiento. Hemos propuesto que se financien con dinero público las campañas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay algunos que dicen, miren, ¿saben qué? No estamos de acuerdo porque ¿para qué le vamos a dar dinero a los partidos políticos si no hacen nada? Pero es que la ciudadanía tiene que saber, ¿no? Y eso no lo informan, por ejemplo, es de que el Estado ya invierte en campañas políticas, en la franja electoral, que es un dinero desde mi perspectiva tirado al aire, porque los espacios de la franja casi nadie los ve. Y hay franja no electoral. Sí, claro, también. Que no la utilizan. No, pero, por ejemplo, creo que lo que se ha gastado en franja electoral han sido como 30 millones. Más o menos. ¿No? O sea, son 30 millones de soles que el Estado ya invirtió en campañas electorales para todas las agrupaciones políticas, las que tienen chance de pasar la valla e incluso las que no tenían chance de siquiera de estar dentro del error estadístico, pero se les ha financiado a todos. En otros, en Así es, ¿no? En el rubro de pitufos, como dicen los que ven encuestas. Pero ya se invierte dinero público en campañas, ¿no? Y la ciudadanía tiene que saber que durante todas las elecciones el Estado siempre invierte en campañas. ¿Por qué en vez de darle ese dinero a la franja electoral, mejor no se destina directamente a las agrupaciones políticas? Y eso, ¿qué va a permitir? Que el Estado pueda fiscalizar directamente esos dineros públicos que se le han entregado. Porque la excusa de las agrupaciones políticas para no ser fiscalizadas, bueno, primero somos personas jurídicas privados y son fondos privados, ¿no? Entonces, ahí entra en un limbo medio raro, ¿no? Es como el tema de... Y hay que mejorar un poco, porque el tema de los límites, por ejemplo, de cuánto es lo que se tiene que donar como aportes para campaña, ¿no? Un límite tal. ¿Qué hizo, por ejemplo, un ex candidato presidencial? Bueno, medio que le sacó la vuelta a la norma y dijo, yo no estoy donando, le estoy dándole un préstamo. Creo que era 3 veces más del límite. Somos bastante creativos, ¿no? No, sí, claro. No, claro, el peruano es creativo siempre, eso es algo para destacar, pero no siempre para lo bueno. Necesariamente. No siempre para lo bueno. Entonces, como te digo, esa elección nos está dejando pues muchas enseñanzas en la práctica. Y yo rescato una frase que le escuché ayer a Patricia Donaire, que es la que preside esa comisión, ¿no? De trabajo, que decía: me importa mucho el trabajo que estoy haciendo con varias agrupaciones, porque nos hemos dado cuenta de que para la reforma no solamente importa la doctrina, eso quiere decir solamente la teoría. Mucho más enriquecedora es la práctica, la experiencia de los partidos y la experiencia de terceros que han visto cómo se han desarrollado estos problemas. Claro, porque fácil es decirte, por ejemplo, en el caso de la valla electoral, o que la llaman umbral electoral o barrera electoral, si se aplica, no se aplica, pero ejemplifíquela, ponle en un caso práctico a la población para que ellos entiendan, ¿no? Como lo que pasó con Gregorio Santos. Bueno, ¿no? Esto ha sido bastante interesante, Dieter, te agradezco por tu presencia. Se nos han quedado muchos temas en el tintero, espero poder contar contigo en un próximo programa. Cuando gustes. Ha sido bastante ilustrativo. Y con ustedes, amigos, nos queda simplemente despedirnos. No se olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en la página web del jurado, www.jne.gov.p, y este programa pueden verlo en nuestro canal JN Televisión de YouTube. Conmigo será hasta una próxima edición de Reforma Electoral en Marcha.